Buenas tardes. En nombre del Instituto del Inter-American Institute for Democracy, el Diario de las Américas y el Adam Smith Center for Economic Freedom, le damos la bienvenida a este foro por la educación y adoctrinamiento en las Américas, en el marco de la serie de foros por la Cumbre de las Américas que comienza en estos días. Vamos a tener una introducción del presidente, de Tomás Regalado, y tenemos las exposiciones especiales esta tarde de Vladimiro Mujica, ex ministro de Educación y de Ciencia de Venezuela, de Orlando Gutiérrez, coordinador de la Asamblea de Resistencia Cubana, de Ricardo Israel, director del Instituto y ex candidato a presidente de Chile, además de un académico muy reconocido, Ileana Labastida, directora del Diario de las Américas, el historiador y escritor Julio Schilling, Ileana García, senadora estatal del estado de aquí de la Florida, y Alejandro Finocchiaro, diputado nacional de la Argentina y ex ministro de Educación durante la presidencia del gobierno de Mauricio Macri. Las conclusiones las va a hacer el director del instituto, Carlos Sánchez Berzaín. Le doy la bienvenida y la palabra a don Tomás Regalado. Presidente, por favor. Muchísimas gracias, embajador, y muy buenas tardes a todos. Hace 60 años se llevó a cabo la primera gran batalla en nuestro hemisferio contra el adoctrinamiento comunista en la educación. Y quizás muchas personas no lo ven así, quizás muy pocos lo recuerdan, pero en esa batalla más de 14.000 padres ganaron esa batalla, pero una nación completa perdió la guerra. Hace 6 décadas, Fidel Castro, después de eliminar, lo primero que hizo, toda la prensa independiente, la emprendió contra los colegios y universidades católicos y cristianos, contra las entidades educacionales privadas, y comenzó el proceso de crear lo que él llamó una sociedad del hombre nuevo, comenzando justamente por las escuelas. Solamente 14.000 niños y niñas pudieron salvarse gracias a lo que se llamó la Operación Pedro Pan, organizada por la Iglesia Católica de Cuba y los Estados Unidos y autorizada y auspiciada por el presidente de aquel entonces en este país, John Fitzgerald Kennedy. Digo esto porque yo fui testigo y fui también protagonista. Yo fui uno de esos 14.000 niños. Y quizás hubieran sido miles y miles más si la crisis de los cohetes rusos en Cuba en 1962 no hubiera cerrado los vuelos aéreos entre La Habana y Miami. Pero los millones de niños que quedaron atrás en la isla les enseñaron, comenzando a partir del 1961, que fue Fidel Castro y no José Martí, el apóstol de la libertad de Cuba, quien le devolvió la libertad a Cuba. Incluso a los niños le hacían repetir diariamente, en vez de hacer el juramento a la bandera, la frase de "te lo prometió Martí y Fidel te lo cumplió". Y ese es parte de aquellas décadas que ahora las tenemos en algunos países, desgraciadamente, en la América Latina. Países que nunca podrán hacer un éxodo masivo de jóvenes para salvarlos del adoctrinamiento, de manera que tienen que enfrentarse por sí mismos. Por eso este foro es tan importante. Este foro les va a enseñar a aquellos que están, los miles y miles conectados con nosotros, que sí se puede hacer algo para enfrentar la narrativa comunista que están tratando de llevar desde el kindergarten a las universidades en muchos países, incluyendo aquí en los Estados Unidos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ahora le damos la palabra a Vladimiro Mujica, ex ministro de Venezuela. Por favor, ministro. Gracias, embajador, y gracias por la invitación.
Una pequeñísima corrección. Yo fui miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Venezuela, pero no fui ministro. Pero no importa, no importa, a los fines de lo que viene. Entiendo que tenemos 5 o 7 minutos en la... Ok. Bueno, entonces yo muy brevemente voy a insistir en algo que ya mencionó Tomás Regalado, que tiene que ver con un tema central, que es la apropiación de la narrativa de la esperanza. La apropiación que hacen el populismo autoritario, y específicamente el caso venezolano, de la apropiación del discurso de la utopía. Y eso ha tenido, es una responsabilidad muy importante. No es solamente lo que hace el populismo, que ya eso yo creo que está bastante claro. Es muy importante lo que nosotros, los defensores de la democracia, no hacemos. Y lo que estamos viendo ahora, yo se supone que voy a hablar solamente del caso venezolano, pero lo que estamos viendo ahora en Colombia es una manifestación muy importante de lo que ocurre cuando los sectores que tienen a su cargo la defensa de la democracia permiten que se apodere de la narrativa el populismo de derecha o de izquierda, porque a fin de cuentas juega un papel destructor de la democracia en cualquier caso. En el caso específico de Venezuela, esto empezó muy poco después del ascenso de Chávez al poder, pero se hizo especialmente dramático a partir de lo que se llamó el Plan de la Patria. Porque en el Plan de la Patria se tomó prácticamente de manera textual lo que posteriormente diría el Manifiesto de Puebla y lo que venía haciendo el Foro de Sao Paulo. Es decir, se usó el lenguaje de que era necesario poner a las universidades y a las escuelas y a la educación en general al servicio de la revolución chavista, al servicio de lo que aquello, bueno, no sé si llamarlo revolución o cualquier otra cosa, pero en todo caso al servicio de ese proyecto. Y en el caso específico de las universidades, que es donde el debate se dio con más fuerza y por razones obvias, porque el esquema autoritario de control de la población supone que se controla la población por hambre o por miedo o por imposición, y las universidades son centros de discusión libre. Entonces allí ocurrió lo que nosotros llamamos el plan de destrucción por diseño de las universidades. Y yo lo digo con absoluto conocimiento de causa. Yo fui profesor de la Universidad Central de Venezuela y me gradué allí. Fui profesor de esa universidad por más de 20 años. Ahora estoy de profesor en Arizona State University. Y fue muy claro cuando yo dirigía el posgrado de química, por decir un ejemplo, pues nosotros teníamos más de 100 estudiantes. Ahora si hay 10 estudiantes es mucho. Entonces, es decir, todos los centros de impacto, todos los centros de generación de conocimiento, de tecnología independiente, todo lo que tenía que ver con la producción de petróleo, no es solamente que se redujo la producción de petróleo de 3,5 millones de barriles por día, que estaban cuando Chávez entró, un poco más, a 600,000 barriles por día, que es lo que da las cifras internacionales, sino que se destruyó todo el establecimiento, todas las instituciones donde se generaba conocimiento para la industria. Entonces, lo que tenemos ahora es una situación muy compleja, porque recuperar el caso específico de las universidades, nosotros estamos haciendo varias iniciativas para apuntar en esa dirección, pero ciertamente eso tomará un esfuerzo y una comprensión, una recuperación del país que en este momento es difícil avisorar. Yo no me quiero extender más allá de lo que me toca de tiempo, solamente que el caso de Venezuela es un caso emblemático y del cual todos podemos aprender, porque fue prácticamente una copia mejorada del caso cubano, o empeorada, depende de cómo se lo quiera ver. Gracias. Gracias, Mujica. Ahora le damos la palabra a Orlando Gutiérrez, coordinador de la Asamblea de Resistencia Cubana. Por favor, don Orlando. Bueno, buenas tardes y gracias de nuevo a Carlos Berzaín y al Instituto por invitarme a participar en este conversatorio con un panel tan distinguido. La verdad que me han dado por la vena del gusto en un tema clave, que es el tema del adoctrinamiento en el sistema educacional. Yo quiero dividir mi presentación en 3 partes. Primero, la experiencia personal mía con este tema. Segundo, el contexto en el que se da esta crisis de la educación y de los valores en la misma. Y tercero, la dirección, a la cual también podemos ponerle conspiración, aunque no sea políticamente correcto. Primero, la experiencia.
yo pasé mis primeros años de niñez en Cuba y yo recuerdo vívidamente cómo el adoctrinamiento comenzaba en el aula. Recuerdo una maestra en preescolar que un día nos informó que los aviones yanquis estaban asesinando a los niños vietnamitas. Yo no tenía idea de lo que era un niño vietnamita, pero la maestra nos combinó a un concurso de dibujo a ver quién dibujaba mejor a los aviones yanquis asesinando a los niños vietnamitas. Gané el concurso, me sentí muy orgulloso hasta que llegué a la casa y mis padres se tomaron el tiempo y se arriesgaron para decirme que no creyera nada que me dijeran en la escuela. Entonces esto es un ejemplo de resistencia popular al adoctrinamiento oficial. Y peor que yo, muchos más niños en Cuba, millones de niños, muchos que no tuvieron la suerte de salir como yo tuve la suerte de salir con mis padres. La segunda experiencia que quiero compartir con ustedes es que he sido profesor de ciencias sociales por 25 años. Y de esos 25 años me pasé no menos de 10 en un lugar clave para la enseñanza que es la secundaria. Y el colegio en el cual yo enseñaba me dio la tarea de escoger los libros de texto, los libros de historia. Yo puedo decirle a ustedes que yo revisé fácilmente 50 libros para cada curso. Y para encontrar un libro que tuviera objetividad histórica era imposible. Lo mejor que podía hacer es encontrar lo menos malo y entonces yo me tomaba el atributo de decirle a los muchachos, mire, este párrafo no sirve, no tienen que leerlo. El próximo párrafo es más creíble. Me veía obligado a eso, porque había una connotación, hay que decirlo, antiamericana, antioccidental, en contra de nuestros valores, filomarxista, en todos los libros de texto. Eso no es casualidad. Y eso lo vi yo, lo viví yo. Y el tiempo que yo estaba enseñando secundaria ahora ha empeorado. Pero ha empeorado por una razón fundamental, que tiene que ver con la próxima parte de mi presentación, que es el contexto. Yo enseñé muchos años filosofía de la antigüedad en la Universidad Internacional de la Florida. Y hablo de la experiencia personal porque es una forma de establecer la conversación en este contexto. Y yo me di cuenta que esa clase de filosofía de la antigüedad me vio obligado a empezarla preguntándole a los muchachos cuántos de ellos podían nombrar 5 países en el Mediterráneo. Y me di cuenta que de un aula de 30 muchachos, 28 no sabían dónde estaba el Mediterráneo. No sabían dónde estaba Atenas, Jerusalén y Roma. Sin esas 3 ciudades no puedes aprender historia de la antigüedad. Entonces tenía que dedicarle la primera semana, 2 semanas del curso a la geografía de la antigüedad. ¿Por qué tenía que hacer eso? Tenía que hacer eso, y ahora vamos al contexto, porque progresivamente en los últimos 30, 40 años se ha ido eliminando de la educación pública en Estados Unidos las clases de historia y las clases de geografía, que valgan la pena. En el estado de la Florida, no sé si ha cambiado, pero hasta hace poco ya ningún muchacho recibía clases de geografía a ningún nivel, salvo si estaban en escuela privada. Cuando le dije que de 30 a 28 no podían ubicar el Mediterráneo en un mapa, los 2 que sí podían, los 3 venían todos de la escuela privada o de escuelas católicas, que tenían otro sistema de educación. Esto es un crimen, esto es un abuso, esto es un prejuicio en contra de esos muchachos. ¿Y por qué es importante el contexto? El contexto no es casual. El contexto tiene que ver con la revolución en la educación americana que empezó en los años 30 y después se esparció al resto del hemisferio bajo la tutela ideológica e intelectual de John Dewey y la idea del pragmatismo, la idea que el pensamiento era un instrumento de resolver problemas, no una forma de ascender o de ampliar el conocimiento. Dewey pensaba que eso venía después en la vida y no en los primeros grados. Pero el resultado final del pragmatismo fue vaciar de la referencia a lo trascendente, del valor de la estética, de la civilización, de la cultura, a la educación pública. En algunos estados más que otros, porque aquí son individuales, autóctonos los sistemas de educación. Es dentro de ese vacío de conocimiento de historia y de geografía que se mueven las nuevas generaciones. No han tenido acceso porque se les ha negado, no se ha compartido con ellos a la riqueza intelectual de la civilización de la cual son parte. Su conocimiento histórico es pobre y mayormente consiste en consignas ideológicas. Lo mismo que yo viví en Cuba de niño, progresivamente se ha estado haciendo aquí de una manera mucho más sofisticada. Les digo que revisando 50 libros, lo común era encontrar 1 o 2 que fueran tímidamente defensores o objetivos en cuanto a la historia de los Estados Unidos. Entonces, dentro de ese contexto que ya expliqué, se ha movido la dirección de la educación
a lo que también podemos llamar fácilmente conspiración. ¿Por qué podemos hablar de conspiración? Bueno, lo único que tenemos que hacer es lo que les recomiendo. Por cierto, hay un librito muy bueno que se llama The United States of Socialism, que acaba de publicar Dinesh D'Souza, creo que lo publicó hace 2 años, ¿no? Que está excelente, tiene bien la historia de cómo se fue subvirtiendo la educación en este país. Pero al ensayo que me refiero es el ensayo sobre la liberación de Herbert Marcuse, el gran arquitecto, el gran ideólogo de la izquierda americana moderna. Y en ese ensayo, él sienta de que la importancia de la revolución cubana radica en que ofrece una plataforma para la revolución socialista en los Estados Unidos y en el resto del mundo, como referente histórico, como referente ideológico. Entonces, ha sido un cadre de marxistas convencidos, o de diversas ideologías, todas las cuales son antidemocráticas, moviéndose dentro de un mar de ignorancia progresiva en la educación, los que han ido creando las bases para el adoctrinamiento de los jóvenes. Y eso también lo puedo decir con propiedad porque he visto cómo una serie de reacciones emotivas han sido inducidas en estos muchachos en base a esta carencia de conocimiento sobre fundamentos clave. Creo que no alcanza el momento ahora para hablar de cuáles son algunas posibles soluciones a esto, pero creo que el problema es grave, no solamente por la inmediatez ideológica, sino que para que la democracia funcione necesita una serie de instrumentos de conocimiento que se refieren a lo trascendente, a lo metafísico, sin lo cual no puedes operar en democracia. No puedes entender la Declaración de Independencia o la Constitución de Estados Unidos sin entender la antesala metafísica o espiritual de estos documentos. Si no lo tienes, no entiendes qué cosa es un valor universal. Y la razón por la cual tenemos que cada vez está más polarizada e ideologizada la política en Estados Unidos y en otros países democráticos es porque no hay recursos intelectuales con los cuales entender el legado de los próceres. Así que, de nuevo, muchas gracias. Perdón que me extendí unos minutos y es un tema muy, muy importante. Gracias, Orlando. Le damos la palabra a Ricardo Israel, director del Instituto, académico y ex candidato presidencial en su país, en Chile. Agradezco la invitación y lo que he dicho otras veces, aquí he aprendido a traer un texto escrito porque la única forma de mantenerse en los 5 a 7 minutos. Así que muchas gracias. Hablar de este tema obviamente se aplica a todas las Américas. Es un tema no solo en nuestra América Latina, es en el Caribe, es en el Brasil de habla y es en Estados Unidos, como decía nuestro presidente Tomás Regalado. Y probablemente el tema de la educación y el adoctrinamiento va a ser extraordinariamente influyente en las elecciones de noviembre, como lo han sido en otras elecciones locales, por el tipo de temas que describía el profesor Gutiérrez. Y sospecho que también es en otros países, pero no tengo la evidencia como para apoyarlo, salvo decir que, como esto se publicita en las redes sociales, que mientras las revisaba, la única que tengo es Twitter, al menos recibí 7 comunicaciones de España, probablemente le llegaron a otros también, ya que fueron nuestros correos publicitados, diciendo que también se aplicaba a la madre patria. Creo que es de gran importancia porque en nuestros países es un elemento explicativo del comportamiento electoral en varios países. No es, por cierto, la primera vez que existe adoctrinamiento, pero es claramente un fenómeno donde en este siglo XXI el adoctrinamiento está reemplazando a lo que entendíamos como educación a fines del siglo pasado. Probablemente mucho se pensó que después de la desaparición de la Unión Soviética, los países o nuestros países orientarían el tema educativo hacia el futuro y el desarrollo. Pero el optimismo fue tan exagerado como pensar que al término de las dictaduras militares habría el camino a democracias sólidas. Y en ambos casos los problemas se han perfeccionado, en este caso, cuando se habla de la Cumbre de las Américas, que la dictadura se ha multiplicado por varias en estos últimos años. Hay responsabilidad no solo de educadores y del mundo político, sino también de grandes capitales y de los medios de comunicación que respaldan a los propietarios de esos medios de comunicación. Incluso esta nueva etapa del mercado del sistema
capitalista llamada wokismo, con el uso de los recursos económicos para apoyar a una de las alternativas que se disputan, la política y la ideología de Estados Unidos y de otros países, es también un fenómeno que contribuye a esta situación. Es por lo tanto algo no súbito, sino la culminación de un proceso de 3 décadas en la región. Incluso el adoctrinamiento, como se contaba aquí, recibido en colegios y universidades, ayuda a entender por qué los argumentos del debate que debieran primar en el debate democrático son reemplazados por una concepción religiosa de buenos y malos. Incluso toda esta concepción que manipula a personas es todo una reacción en contra de la Ilustración. En esta revolución cultural de la élite en Occidente, uno encuentra elementos que también se dieron en China. La diferencia que entre China era contra la herencia de Confucio y en Occidente es contra ese proceso histórico tan notable conocido como Ilustración, en el cual la propia Revolución Americana es tributario de eso. Es un pensamiento aplicado a la educación que es cuasi religioso. La única diferencia es que son religiones en las cuales no figura un Dios. La educación como método nos enseña a cuestionar, a preguntar. Y el adoctrinamiento no solo muestra las respuestas que quiere mostrar, y no solo cree tener las únicas respuestas correctas, sino también eso, tiene las respuestas, no solo las respuestas, sino las respuestas correctas. ¿Qué es lo que constituye la educación y cuál es la forma correcta de educar? No es una novedad, son las preguntas que se formularon los griegos, incluyendo a personas tan notables como Aristóteles. Cada generación busca la respuesta en relación a la primera pregunta, que es la educación, obviamente ayudado por los cambios históricos, científicos y culturales, y en relación a lo segundo, para darse cuenta de la complejidad de determinar qué es lo correcto, habría que pensar que ni siquiera los griegos lo resolvieron, ya que Atenas tuvo como sociedad una respuesta a su democracia en el militarismo y también en Esparta el método educativo. Incluso la educación se cuestiona si lo que se enseña es correcto, por la sencilla razón de los notables éxitos que se dispuso con teorías equivocadas, como el que la Tierra era plana y no redonda, pero buena parte del mundo conocido fue conquistado por quienes creían que el mundo era plano. Pero esta sorpresa que nos llevamos todos, que el terraplanismo de las redes sociales se aplica a prácticamente cualquier conocimiento, no hace sino ver la complejidad de la tarea, porque ha reaparecido a pesar de la evidencia y porque es una tarea inacabada y nunca ganada del todo. La educación es hoy día un campo de batalla por sus efectos en tantas elecciones sorpresivas, incluyendo las de mi país, en nuestros países. Y los desafíos son variados. El primero, ¿cómo logramos que en tiempos de despliegue de la imagen por sobre la cultura del libro, en el cual por edad yo soy tributario, cómo logramos que el aprendizaje, es decir, lo nuevo, reemplace al simple entrenamiento que sirve tanto al adoctrinamiento, que es lo conocido? Lo segundo es cómo logramos ser creativos a la vez que informados. Lo tercero, cómo lograr que la educación vaya más allá de la instrucción para también formar buenos ciudadanos, como era tan importante en las culturas antiguas como Roma y como la Grecia. Lo cuarto es importantísimo, el orden no indica nada. Si el proceso de enseñanza se trata de conocimientos mínimos, como parece predominar en las pruebas estandarizadas, o de ciertos valores fundamentales, que se ha perdido. En quinto lugar, cómo el sistema educacional ayuda a procesar la información y no solo a acumularla. Porque el objetivo de la educación, a diferencia del entrenamiento, es que el estudiante ayude, no sume conocimientos que están en el celular, sino cómo entender
cómo explicar, cómo comprender. En sexto lugar, no continuar hablando de etapas pre, post, primaria, superior y entender a la educación como un proceso continuo que dura toda la vida, individual a la vez que social. Y todos somos testigos de los temas que realmente nos importan, que uno esté trabajando, estudiando, los va a continuar aprendiendo e informándose prácticamente todos los días. ¿Cuál es el lugar que la educación le da en séptimo lugar a la creciente cultura visual y por lo tanto buscar las respuestas en los por qué más que en lo cómo, en los cómo? Por último, cómo renovar el desafío de la educación para con toda generación, es decir, el compromiso ético con la verdad y que no existe una verdad absoluta ni siquiera en la ciencia. La ciencia, y por eso la diferencia con el entrenamiento, porque a todos nos consta que la ciencia crece a través de quiebres epistemológicos. El adoctrinamiento yo pienso que aprovecha esa sensación de crisis permanente con la que se vive, esa dificultad para darle coherencia y sentido al mundo. Y por lo tanto el verdadero, y con esto termino, arma para derrotar es una actitud crítica. No un chispazo de genio, sino una actitud frente a la vida. Por lo tanto, herramientas para entender y para comprender cómo ayuda al sistema, al proceso educativo a evitar la manipulación de la emoción sobre la razón, que es la que predomina en el comportamiento político, y este adoctrinamiento que lleva a que una vez que ya son adultos, crean la narrativa por sobre los hechos. En conclusión, inteligente no es aquel que sabe más, sino aquella persona que tiene además capacidad de cambio, no solo como parte de una especie, sino lo más difícil para una sociedad, lograr que la sociedad misma, el sistema, ayude a desarrollar esa capacidad de asombro que nos permite a la razón coexistir con la emoción. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo Israel. Le damos la palabra a Ileana Labastida, directora del Diario de las Américas. Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto poder conversar sobre un tema tan complejo que nos atañe a todos por las cosas que vivimos en estos días, y verdaderamente es un placer compartir con este panel de expertos que han sido convocados hoy aquí. Generalmente cuando soy invitada a estos foros me preparo con una ponencia escrita. Pues el día de hoy no lo he hecho. El día de hoy he venido a compartir reflexiones porque, como decía Orlando, en su infancia pudo experimentar en carne propia los efectos del uso de la propaganda y las técnicas de adoctrinamiento. Yo lo viví en carne propia también hasta los 38 años de mi vida que viví en Cuba. Nací, crecí, me eduqué allí, fui a la escuela hasta mis estudios universitarios. Y puedo explicar perfectamente desde el punto de vista práctico qué cosa es la propaganda, en qué consisten los usos de sus técnicas y cuáles son los efectos que tienen. Y luego después, no solamente los efectos de la propaganda, sino cuánto cuesta y el tiempo que se toma a una persona que ha sido educada y adoctrinada bajo los efectos de la propaganda poder llegar a encontrarse con otras verdades que le han sido negadas. Por ejemplo, Tomás Regalado mencionaba al presidente del instituto cuando hacía la presentación que él es uno de los niños que viajó con la operación Pedro Pan hacia Estados Unidos. Fue una operación de liberación. Nosotros en Diario Las Américas acabamos de hacer una revista conmemorativa precisamente por el aniversario 60 de la operación Pedro Pan y decidimos titular esa revista El adiós de la esperanza, porque los padres se sacrificaron. Me imagino cuánto tiene que haber sido de sacrificio para un padre deshacerse de su hijo de 6, 7, 8, 10 años, 13, que tenían los más adolescentes que vinieron en esa fecha. Sin embargo, lo hicieron
porque fueron previsores, fueron precursores y se dieron cuenta que se avecinaba para Cuba y prefirieron liberar a sus hijos de los efectos de ese régimen que venía. Sin embargo, yo, cubana, que crecí en Cuba hasta que llegué aquí a los 38 años y comencé a relacionarme con estos cubanos, que creía que había sido la Operación Pedro Pan, incluso que está escrito, que se puede leer cuando uno busca qué cosa es la Operación Pedro Pan. Si se consulta la Enciclopedia Libre, que es una cosa muy recurrente a la que la gente cuando quiere saber de algo acude, solamente se dice que fue una operación de la CIA, algo de un corte siniestro para sacarle a los niños, a los padres de su casa con el pretexto de que iban a ser privados los padres de la patria potestad. Lo que ocurrió después en Cuba y lo que ha estado ocurriendo durante 63 años demuestra que no fue precisamente, o sea, uno puede darse cuenta que no fue precisamente una operación de la CIA instrumentada para hacerle daño desde el punto de vista de imagen al naciente régimen que instauraba Fidel Castro en Cuba, sino que lo que ha pasado con los niños cubanos 63 años después puede dar los argumentos de por qué tenía sentido esa operación. Puedo decir que en técnicas de adoctrinamiento, que es lo que principalmente se utiliza en este tipo de países, fundamentalmente se apela más que a la racionalidad de las personas, precisamente a los sentimientos. No se induce, ni se apela, ni se instruye a los muchachos que ejerzan el pensamiento crítico. Se manipula el pensar de las personas, se enseña a idolatrar figuras. Todo el mundo sabe de qué hablo cuando me refiero, por ejemplo, al culto a la personalidad de determinados líderes. Eso pasó en Cuba durante todo el tiempo de la figura de Fidel Castro, incluso hoy, después de muerto, todavía se sigue ejerciendo el culto a la personalidad. Es una herramienta, un instrumento que se utiliza a través de los siglos, a través de los tiempos, se ha utilizado por los grupos de poder, pero en estos regímenes que van más allá de lo que son las dictaduras, son regímenes totalitarios instaurados con principios de terror para poder ejercer control sobre las masas. Ese es el tipo de cosa que se utiliza. Y como todos sabemos, porque algunos lo han estudiado y otros lo hemos padecido, la propaganda tiene en sí misma el fin de influenciar la actitud de grupos, mostrando solo un lado de los argumentos de un fenómeno. Es decir, si nosotros hemos sido convocados aquí hoy para analizar un asunto que nos preocupa, y hay muchas otras personas aquí presentes que cuando expongan harán mención, estoy segura, a sucesos específicos de los que han sido blancos a través de los efectos de la manipulación y de la propaganda, debemos estar preocupados por pensar que si en una sociedad fundada bajo los cimientos del libre pensamiento como es Estados Unidos, nosotros tenemos que ser convocados a analizar cuáles son los efectos del adoctrinamiento y los peligros que está trayendo para nuestra sociedad, nuestros hijos y otras generaciones, los efectos del adoctrinamiento, es porque nos hemos dado cuenta que es algo que está minando. Hay elementos concretos que lo demuestran y verdaderamente me parece que es un momento para que todos, desde todos los puntos que nos corresponden, nos pronunciemos sobre esto y tomemos acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Ileana. Le damos ahora la palabra a Julio Schilling, historiador y escritor. Muchas gracias, Julio. Gracias. Bueno, le quiero dar las gracias al director Sánchez Berzaín, al embajador Causino, al presidente Regalado, a toda la ejecutiva del Inter-American Institute for Democracy, a Diario Las Américas, a el Adam Smith Center for Economic Freedom, amigos que están compartiendo el panel y la audiencia.
El tema, el tour de force que voy a intentar hacer es sobre el marxismo cultural. Lo pueden llamar, si prefieren, neomarxismo. Lo pueden llamar, si prefieren, marxismo moderno. Porque eso no importa mucho el nombre, porque es el mismo marxismo clásico, el mismo, todos los procesos políticos tienen un factor dinámico que el tiempo nos lleva a reconsiderar determinadas fórmulas. La Primera Guerra Mundial le dio un golpe violento al marxismo que inventó Marx y Engels. Desmintió básicamente falsificó todas las predicciones de Marx. Recordemos que la clama a la fama de Marx era que él era científico, todos los otros eran unos utópicos brutos. Ellos eran científicos, entre comillas, ¿no es verdad? Entonces, imagínate, la ciencia se basó en unas predicciones que estaban interpretando, leyes de la historia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Nada se cumplió. Al rescate vinieron un grupo de marxistas que no es que lo desmintieron, pero reformularon, no abandonaron el factor de que la economía capitalista había que deshacerla, que había que llevar una guerra contra la religión, contra la familia, contra la clase media. Todo esto permaneció, sino vieron que habían otras cosas que estaban frustrando a que el mensaje llegara a la clase que supuestamente tenía que llegar. Entonces vino un grupo de pensadores que incluye al húngaro George Lukács, al italiano Antonio Gramsci, a los alemanes del colegio de Frankfurt, de Horkheimer, Fromm, Adorno, Lowenthal y Marcuse, entre otros, y veían que había una superestructura, un casco cultural que entorpecía que una concienciación de las masas ocurriera y que hasta que esa superestructura no se formulara, no iban a llegar a ninguna parte. A partir de ahí, pues vimos cómo la reificación de Lukács, la hegemonía cultural de Gramsci y la teoría crítica y una serie de desprendimientos que de ahí surgen del colegio de Frankfurt, le dieron una primacía a la cultura para poder llegar, fue el puente para poder llegar a todo lo que Marx había dicho, porque no se divorciaron de Marx y Engels en ningún momento. Los 1960 en los Estados Unidos, la contracultura, que fue, como bien articuló mi amigo Orlando Gutiérrez, en efecto recogió la esencia de ese espíritu revolucionario, doctrinario. La tolerancia represiva es la cultura de cancelación en vigencia. Cuba comunista representó un mecanismo atractivo porque no discriminó contra actor revolucionario. En otras palabras, tú podías ser un capitalista, tú podías ser un intelectual, tú podías ser quien fuera. Si estás dispuesto a estar en la lucha, porque la acción revolucionaria tenía primacía, que en esto recogía la esencia de Marx, que decía la acción por encima de la teoría, y es toda razón. Y de ahí el atractivo a ese tipo de movimiento. Tenemos que añadir también el marco intelectual que el postmodernismo, liderado por Lyotard, Foucault y Derrida, donde decía que la verdad no existe, que todo es una construcción social, que todo es de acuerdo a tu experiencia vivida. Pues con este marco básicamente podías inventar lo que tú quisieras. Entonces, pues todos eran marxistas, convencidos, que el año 1989 en efecto fue un año impactante, fue el año de la mutación del comunismo. Por un lado, hace unos días celebramos 33 aniversario de la masacre de la Plaza Tiananmen, se consolidó el modelo chino, o sea, el comunismo asiático, que es el modelo vietnamita, donde se demostró que un sistema que utiliza el mercado, una desnaturalización del capitalismo, puede coexistir con un Estado marxista-leninista. En América Latina, el tirano difunto Fidel Castro, pues reformuló el modelo a partir del Foro de Sao Paulo, que ya había que dejar las guerrillas y la pérdida de tiempo
esa, porque ya no había los recursos, había que penetrar las instituciones, había que entonces desde adentro conspirar al poder, utilizar la democracia y una vez en el poder destruir el sistema. Pero en las democracias funcionales, el año 1989 vio la radicalización de la teoría crítica. A partir de ahí, en las universidades norteamericanas sobre todo, se avanzó los estudios de agravios, o sea, teoría crítica pedagógica, teoría crítica legal, teoría crítica de la raza, teoría crítica postcolonial, teoría crítica feminista, ideología de género. En fin, cualquiera que le doliera un callo le iba a echar la culpa a un capitalista blanco heterosexual porque había que echarle la culpa a alguien. Entonces, en efecto, a partir de ese momento, cuando miramos ahora y vemos los resultados de que empresas están ejerciendo un marxismo desde el poder corporativo, aunque tengan pérdidas, no importa, eso es el producto de la enseñanza de que han hablado que esos estudios de agravio fomentó esa cultura embruteciendo a la sociedad. Entendiendo que el marxismo cultural opera exclusivamente en democracias funcionales hasta que llegan al poder. Esto hay que estar claro, porque una vez que llegan al poder no quieren saber nada de lo que han estado hablando. Mira China comunista, mira Vietnam, mira Irán, mira Rusia, que es un modelo post-soviético. Ahí no se habla de ideología de género, ahí no se habla de teoría crítica postcolonial, ahí no se habla de nada de eso porque todo esto es simplemente un plan de acción para llegar al poder político. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Le vamos a dar la palabra ahora a nuestro invitado desde Argentina, Alejandro Finocchiaro, quien es diputado nacional y exministro de Educación de mi país, de la República Argentina, y quien ha viajado especialmente aquí a Miami para participar de este seminario. Por favor, diputado. Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que esta cuestión del adoctrinamiento es una dimensión más de algo que es mucho más grande que el adoctrinamiento. Como todos nosotros sabemos, toda manifestación de poder desde la antigüedad ha necesitado ser legitimada, justificada para poder ejercerse. Y eso se ha hecho mediante discursos. Que los discursos son palabras, los discursos son costumbres, idiosincrasias y símbolos, fundamentalmente palabras y símbolos. Esto, que se ha ido perfeccionando a partir de la historia de la humanidad, lo han entendido muy bien las autocracias de izquierda y de derecha, lo han entendido muy bien los populismos, han entendido básicamente el valor del relato y el valor de aquello que es simbólico. Y esto, que es mucho más grande, se llama batalla cultural. Esta es la batalla cultural, de la cual el adoctrinamiento es una faceta y una dimensión harto importante, pero quizás no la única. Y aquí, para hacerlo sencillo, enfrentamos dos visiones de la libertad. Para nosotros, los liberales, la libertad es la libertad del otro. Cuando defendemos la libertad del otro, porque va de suyo que la nuestra también la defendemos. Pero defendemos la libertad de aquel que es distinto, del que es diferente, para poder ejercerla. Las autocracias, los modelos populistas y la izquierda fundamentalmente, defienden la realidad de los propios, la libertad de los propios, perdón. Pero con un detalle que no es menor. Los propios mutan y cambian, recién lo decía el profesor. Aquellos intelectuales que acompañaron a Mao, por ejemplo, en el 49, en el 51 fueron purgados. Lo mismo pasó en Camboya o en cualquier otro u otra autocracia. ¿Por qué? Porque la autocracia no puede tolerar la crítica, porque la crítica la desmorona. Entonces tenemos
un sentido de la libertad diferente que produce un sentido de la cultura, en nuestro caso amplio, porque construimos sociedades abiertas en las que uno de los más grandes escritores en lenguas castellanas, Gabriel García Márquez, puede escribir. Pero Gabriel García Márquez no escribió en Cuba. Escribió en sociedades abiertas y democráticas. En cambio, la izquierda produce una noción cultural restringida. Es aquella noción cultural donde, por ejemplo, Mario Vargas Llosa no puede hablar, es cancelado por su subjetividad y no por lo que escribe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que siento yo con respecto a esto? Y antes de entrar en el tema específico del adoctrinamiento. Siento que quienes pensamos como nosotros nos hemos trabajado durante toda nuestra vida para producir sociedades abiertas, sociedades democráticas, sociedades prósperas, sociedades llenas de libertades, pero que al final consentimos en que hablen de esas sociedades y cuenten esas sociedades personas como Oliver Stone, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo correcto, no hemos hecho lo que teníamos que hacer. No hemos defendido ni a las personas que han logrado esas conquistas, pero fundamentalmente no hemos defendido esas conquistas. El garantismo en el derecho penal es una conquista liberal. Fue cuando los liberales le dijimos a los monarcas: ustedes no pueden detener a una persona, no la pueden encerrar, no la pueden procesar sin saber por qué la detienen, por qué la procesan, quién va a ser el juez y a qué se expone. La concepción de los derechos humanos es una concepción liberal. Es una concepción de reconocerles derechos a la persona por ser persona. Lo mismo pasa con la democracia. Vieron que hoy la democracia se adjetiva continuamente. La democracia popular, la democracia socialista. No hay adjetivaciones de la democracia. Porque inclusive en estos casos, o en algunos de estos casos, estamos hablando de un oxímoron, ¿no es cierto? La democracia es aquel sistema en el cual los ciudadanos podemos elegir, lo cual no es sinónimo de votar, porque el voto es condición necesaria pero no suficiente para que haya democracia, porque en Cuba se vota y en Irán se vota, y no son democracias. Es aquel sistema en el cual los ciudadanos podemos elegir libremente y sin coacción a quienes nos van a gobernar. Entonces, hecho esta pequeña aclaración sobre el marco en el que nos movemos, ¿qué es el adoctrinamiento? El adoctrinamiento es la inducción a creer en determinados valores durante toda la escolarización, desde el jardín de infantes o el jardín inicial hasta terminar la escuela media y la universidad. Y se da en dos niveles. El primer nivel es el del currículum. Currículum, el contenido, aquellos que vemos. Absolutamente todas las corrientes pedagógicas de la izquierda a la derecha entendemos que el currículum es, en cualquier sociedad, la gran arena de lucha política por excelencia. Cuando educamos, estamos modelando no a los niños, por lo menos en nuestro caso, estamos modelando la sociedad que queremos. Por eso para nosotros el currículum tiene que formar hombres y mujeres con conocimientos significativos que le permitan tener un proyecto de vida y ser libres y autónomos en ese proyecto de vida. Pero también lo formamos en los valores que componen la lógica democrática, lo formamos en las libertades, lo formamos como ciudadanos. Fundamentalmente hacemos todo esto último formándolos con libertad de criterio, para que ellos tengan criterio propio, porque quien tiene criterio propio cuestiona, y la democracia se basa en la duda. Soy democrático porque dudo. Y así progresamos, y así progresan las ciencias y progresa la política. Quienes tienen la otra concepción, la concepción del adoctrinamiento,
en el currículum están formando sociedades cerradas, sociedades que tienen un solo pensamiento, que es el pensamiento de quien gobierna, porque en esas sociedades quien cuestiona se transforma en el más peligroso de los seres. Quien duda es peligroso, porque la autocracia se funda en el dogma. No importa si ese dogma es religioso o no es religioso, pero es un dogma, ¿sí? Digamos, por ejemplo, el Partido Comunista Cubano y todo lo que él deriva es un dogma de fe. Quien duda pone en peligro el sistema. Y después tenemos cómo se traslada eso al sistema educativo. En primer lugar, en nuestras democracias latinoamericanas tenemos un problema que es el siguiente, y que esto ayuda mucho. Si ustedes hablan con la gente le va a decir que valora mucho la educación. Sin embargo, cuando encuestamos seriamente cuáles son los problemas que la población percibe, la educación siempre aparece 9, 10, 11, cuestión que puede haber cambiado con la pandemia, por lo menos en mi país, en la Argentina, donde hubo un brutal apagón educativo de 2 años, solamente similar al que hubo en Uganda. Hasta ahora son los 2 países en el mundo que yo encontré que cerró su sistema educativo durante 2 años. Después hay que encontrar, quien gobierna debe encontrar alguna organización que tenga capilaridad en las escuelas. No en el sistema educativo, en las escuelas, en cada aula. Generalmente es un sindicato. No todos los sindicatos, es un sindicato al que el gobierno le da las facilidades y los recursos para capilarizar en cada aula, en cada sala de profesores. ¿Sí? Y entonces pasamos de transformar un sistema educativo que tiene escuelas y que tiene docentes y que existe porque hay un derecho humano básico y universal que tienen los niños a educarse, transformamos eso, o se transforma eso, los populismos transforman eso en un sistema sindical, donde lo más importante es ver qué piensa el líder sindical, cuando en un sistema educativo, como el que nosotros propugnamos, lo más importante de una política educativa es que beneficie a los niños. Si no, no es educativa, es otra cosa. Política laboral, sindical, pero no educativa. Después se va por la formación docente. Vamos a los institutos que forman docentes, los cooptamos y los copamos. Una antigua idea de un pedagogo marxista brasilero llamado Paulo Freire, que escribió algo llamado La pedagogía del oprimido. Freire lo que decía, y por supuesto, disculpen porque voy a sintetizar a Freire en 10 segundos, es que como las clases vulnerables no dialogan, el docente es el agente revolucionario que a través de los niños incita a sus padres a dialogar y a recuperar conciencia de clase. Por supuesto que no se aplica así, ¿no? Hoy Freire está remixado, ¿no? Entonces, lo que sí se enseña en esa escuela, básicamente, es a odiar, ¿sí? ¿A quién? A los enemigos a los que el gobierno considera enemigos. Entonces, odiamos al periodista porque el periodista cuestiona, odiamos al intelectual porque el intelectual cuestiona, odiamos a aquel que trabaja en el campo, porque aquel que trabaja en el campo se queda con la riqueza del país, odiamos al industrial, odiamos al emprendedor. Al final del día terminamos odiando la sociedad en la que vivimos, eso estamos produciendo. En su materialidad, el adoctrinamiento básicamente pues es guías de aula, productos escritos, productos audiovisuales, murales, canciones para los más pequeños que se llevan para la casa y hasta símbolos distintivos o barbijos con determinadas imágenes cuando se dan clase. ¿Sí? Y finalmente, el adoctrinamiento hace 2 cosas en la escala axiológica. Primero, se apropia de valores como todos esos que estuve diciendo antes, ¿sí? Que al final construimos nosotros, pero nos los han apropiado. Quizás una de las cosas más tremendas en el continente sea la apropiación de la figura de Simón Bolívar. Simón Bolívar era un hombre educado y formado en los principios liberales. Simón Bolívar era un hombre culto, era un hombre educado, era un hombre que creía que los pueblos deben ser educados. Tanto es así que trajo al profesor Lancaster
Un hombre que había creado un sistema por el cual la gente se alfabetizaba rápidamente porque él quería liberar a la América alfabetizándola. Si Simón Bolívar resucitara, se volvería a morir al ver lo que han hecho con su nombre. Pero además después destruyen los valores que nos constituyen como esencia, como república y como nación. El valor del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio y del mérito. Entonces da lo mismo hacer bien que hacer mal. Y no es lo mismo hacer bien que hacer mal. Resumiendo, y para terminar, los populismos forman a nuestros niños adoctrinándolos. Los forman en la cultura del pobrismo, porque cuando uno es pobre depende de la ayuda del gobierno. Forman a nuestros niños brutos e ignorantes, porque cuando uno es bruto e ignorante, no conoce los derechos que tiene y entonces no puede reclamar. Pero también por acción o por omisión, se han tornado permisivos en la cuestión de la drogadependencia. Porque cuando tenemos jóvenes drogadependientes, tenemos jóvenes sin conciencia, pobres, ignorantes y drogadependientes. Es el cóctel perfecto para que gobiernen los populismos. Nadie cuestiona en esas condiciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dar esta batalla cultural? Tenemos que involucrar a la sociedad. Tenemos que decirle a todo el mundo que la libertad nunca puede considerarse obvia y que hay que reaccionar frente al primer intento. En mi país, en Argentina, la pandemia produjo algo maravilloso. Algo que se llama padres organizados. Aunque sinceramente debiera llamarse madres organizadas, pues yo siempre hablo con mujeres, no he hablado con ningún hombre, no, pero en serio. Ese, como le decimos en Argentina, ese chat de las mamis, ¿no? Abrieron las escuelas en la República Argentina. ¿Sí? La sociedad se organizó. Cuando a mí viene alguien y me dice, yo a usted lo conozco porque usted fue ministro, a mi hijo lo adoctrinan. ¿Has ido a hablar a la escuela? ¿Hablaste con la maestra con todo respeto? No, porque yo no puedo representar a tu hijo. Tenés que ir a hablar con la maestra, tenés que hablar con la directora, tenés que hablar con la inspectora si no te satisface. Y cuando un joven me dice que en la universidad lo adoctrinan, yo le digo, en las autocracias, como se vive en la Argentina, la libertad tiene un precio y hay que pagarlo. En 1987 yo perdí una materia en mi carrera de Derecho por esto. No doy el nombre del profesor porque ya es fallecido y no puede defenderse. Y les aseguro, 35 años después, volvería a perder la materia. Volvería a ejercer mi magnífico derecho a ser libre y a cuestionar. Entonces, esta no es una batalla de un país, es la batalla de un continente, es la batalla cultural, donde todos los que estamos aquí tenemos que dejar de ser políticamente correctos y defender los valores que hacen a nuestras más esenciales convicciones. Muchas gracias. Gracias, diputado. Y antes de darle la palabra a Carlos Sánchez Berzaín para las conclusiones, quiero agradecerle aquí a amigos y miembros de la Cámara Argentina, como Juan Pablo Guechichián, Carlos Barbeito y Miguel Ferreira, también Omar Salinas, que ha venido de Argentina, ex gerente del Banco Nación, Leandro Goroyeski, que fue director del INET, a la empresaria Viviana Soco, muchas gracias, y especialmente a Daniel Haddad, un gran amigo y un promotor de las ideas de la libertad desde ese sitio extraordinario que es Infobae para todas las Américas. Gracias a ustedes por estar presentes y le voy a dar ahora sí la palabra aquí al director Carlos Sánchez Berzaín. Gracias, Mariano. Un especial saludo a los miembros de nuestro directorio aquí presentes. Un agradecimiento a los miembros de este foro que nos han traído enfoques tan importantes como diversos. Gracias al auditorio de tan importante calidad que está presente hoy día, que nos acompaña. Empezar diciendo que este foro es uno de los que hemos organizado en el marco de lo que es la Cumbre de las Américas. Esa 9ª cumbre que empieza hoy día en Los Ángeles y que ha tenido un prolegómeno tan accidentado
en la disputa de que si las dictaduras asisten o no asisten a la cumbre. Lo que ha hecho simplemente demostrar que el siglo XXI en las Américas está marcado no por una disputa ideológica, sino por una disputa de la forma de administrar los estados y de administrar la sociedad. En un mundo capitalista, globalizado y en plena revolución tecnológica, no estamos discutiendo el qué, porque el qué es eso. Estamos discutiendo el cómo se va a manejar ese mundo capitalista, globalizado y en revolución tecnológica, y hay solo dos opciones. La opción de priorizar la libertad y los derechos del ser humano, que se expresa a través del sistema que se conoce como democracia, y la opción de cualquier manera reducir y violentar esa libertad y esos derechos humanos, concentrando el poder en pocas manos por tiempo indefinido, que le dicen autoritarismo, populismo, pero que en verdad se llama dictadura, porque es la concentración del poder. Y ese eje de confrontación que está presente en las Américas desde iniciado este siglo, aunque hemos tardado en reconocerlo, está presente en el mundo. Y es la guerra de invasión de Rusia contra Ucrania la que lo ha hecho presente, mostrándonos un mundo en el cual hoy día no tenemos la tercera guerra mundial, pero sí tenemos la primera guerra global, porque nadie está excluido de esa confrontación. En este prolegómeno, que es el marco en el que nos movemos, recoger importantes aportes sobre el tema de este foro, que habla de educación y adoctrinamiento en las Américas. Dos conceptos totalmente diferentes, dos conceptos que deberían estar chocando, pero que más bien están superpuestos, porque mucho tiempo a esta parte, en cada uno de nuestros países, en la región, se está adoctrinando y no se está educando. Y el resultado es visible. El resultado es visible porque cada vez parece más débil ese primer sistema que les he mostrado, que se llama democracia, y parece con muchas más opciones, inclusive de pseudo legitimidad, la defensa de las dictaduras, al punto que en las Américas tenemos dos gobiernos paradictatoriales en países democráticos, el de Fernández Kirchner en la Argentina y el de López Obrador en México, que están totalmente al servicio de la defensa de las dictaduras, que son narcoestados, que violan los derechos humanos, que tienen presos políticos, que generan exilios multitudinarios, millones en Cuba y Venezuela, cientos de miles en Nicaragua y miles en Bolivia. ¿Por qué pasa todo esto? Y además que tienen una prensa de acompañamiento y un sistema que trata de legitimarlos, y eso ha sido el prolegómeno de todo este escenario en el que se han disputado las dos Américas, la dictatorial y la democrática, previo a la cumbre, y que ahora seguramente vamos a ver dentro de la 9ª cumbre de las Américas. Recordar en el marco de referencia que la Cumbre de las Américas es una reunión de jefes de Estado y jefes de gobierno democráticamente elegidos. Así se organizó el año 1994, cuando el 4 de diciembre aquí en Miami, a invitación del presidente Clinton, se reunió por primera vez 34 jefes de gobierno y jefes de Estado democráticamente elegidos. Las cumbres han avanzado y en la tercera cumbre de Quebec, el año 2001, se acordó las bases para lo que sería unos meses después la suscripción de la Carta Democrática Interamericana, que proclama y establece obligatoriamente que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Y además establece los elementos esenciales de la democracia. En esa cumbre de Quebec además se acordó que cualquier gobierno que no tenga las condiciones de democracia y respeto a los derechos humanos no asistiría a la cumbre. Pero pese a todo eso, hoy día se discute por qué Cuba, por qué Venezuela, por qué Nicaragua no asisten, y se pregunta por qué Bolivia, donde hay cerca de 90 presos políticos, sí asiste, y por qué la Argentina y México, a través de Fernández Kirchner, que ha sido además nombrado el vocero y apoderado de las dictaduras en esa cumbre, y de López Obrador, que se ha convertido en una especie de embajador de las dictaduras, acontece todo esto. De lo dicho aquí, la educación importa, la educación es vital, la educación modela la sociedad, pero la educación está siendo superada por el adoctrinamiento, que es interesado y que es un mecanismo de inducción. Eso nos lleva a preguntarnos, la libertad en la que está fundada la democracia, el sistema democrático, ¿está brindando las condiciones para liquidarla?
¿acaso no se ha convertido una práctica del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, ganar elecciones, como sea, y tomado el poder, como lo describe en su libro Las dictaduras del siglo XXI en las Américas, el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, ir cambiando el sistema, deformando la institucionalidad y estableciendo dictaduras con leyes infames, haciendo desaparecer la libertad, estableciendo leyes para violar los derechos humanos, haciendo desaparecer la división e independencia de los poderes públicos y extinguiendo el Estado de Derecho. Si ustedes revisan la Constitución de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, son textos constitucionales que violan los derechos humanos y empiezan por hacer desaparecer el voto universal, porque hacen desaparecer la igualdad de los ciudadanos. Entonces la pregunta es, ¿cómo educar para que la democracia deje de brindar las condiciones para liquidarla? Tanta libertad que es aprovechada por los enemigos de la democracia que desde dentro, Gramsci, destrozan el sistema con relativo éxito hasta ahora, porque tienen un proceso de expansión que ha ido de una dictadura a la cubana del año 1999 a 4 que tenemos hoy día, con 2 gobiernos paradictatoriales y 2 países con presidentes de ese sistema que son Perú y Chile bajo una amenaza muy fuerte. En ese contexto se lleva adelante la Cumbre de las Américas y nosotros hemos querido preguntar qué hacemos con la educación aprovechando la visita del exministro argentino tan importante que nos ha dado una presentación tan fundamental, y el foro ha resultado como un foro de análisis de situación que abre la puerta a la pregunta ¿qué hacer? Aquí hay una serie de diagnósticos muy importantes, pero hay cosas por hacer. Hay cosas por hacer desde el punto de vista político, hay cosas por hacer desde el punto de vista comunicacional, hay cosas por hacer desde el punto de vista tecnológico, que es un punto que tal vez hoy día hemos obviado. Uno de los temas que caracteriza nuestro tiempo es la revolución tecnológica, los celulares, la comunicación, el internet, todo lo que está pasando. Y yo sostengo que la revolución, que es un cambio de paradigma, no se produce por una razón económica, se produce por una razón tecnológica. Cuando cambia la tecnología, ese es el punto de quiebre para cambiar, para producir la revolución, y eso cambia la economía y después la economía cambia la sociedad. Y en la sociedad, obviamente, cambia la educación. Yo creo que estamos hablando de conceptos que están siendo superados por la tecnología. El aula, los sindicatos, los maestros, inclusive los libros. En función de lo que es hoy día la revolución tecnológica, yo creo que hay una manera que hay que mirar, porque los muchachos prefieren conectar su celular dentro o fuera del aula, o tener su tableta en lugar de agarrar un libro de papel, o en lugar de agarrar una pizarra o las cosas que hacíamos nosotros tradicionalmente. La revolución tecnológica ha cambiado el paradigma de la economía, está cambiando la sociedad, y con la ayuda del COVID y de la pandemia que ha venido para acelerar este proceso, está cambiando la educación. De repente es el momento en que los defensores de la libertad y la democracia pensemos en hacer uso de este momento de cambio tecnológico para mostrar las ventajas de la libertad y para volver a la enseñanza de principios y valores a las nuevas generaciones que están encargadas de conducir el mundo y nuestros países, más allá de nosotros que estamos resultando ya generaciones de transición. Esos son los desafíos, gran aporte, una tarea mucho más grande por delante, que la vamos a encarar con ayuda de toda la inteligencia de ustedes para seguir pensando y para empezar a proponer cuestiones concretas. Muchas gracias. Bueno, con las palabras del director ejecutivo del instituto, damos por cerrada esta actividad, felicitando a los oradores, especialmente al diputado que se ha trasladado desde Argentina y a todas las personas que acompañaron con sus ideas, sus palabras, y a los participantes aquí presentes. Muchas gracias y hasta siempre.